Ya, buenas tardes, ya parece. Gracias por estar acá todavía. Les voy a hablar cortito esta vez, algo acerca de dolor óseo en el niño. En realidad, este fue el tema que se me asignó. Y cuando empecé a pensar qué iba a poner en este tema, porque igual es un tema grande, un tema como bien que se puede diluir en hartas cosas, entonces empecé a pensar. Y dije, ¿los niños solo tienen dolor óseo? En realidad no, porque lo que uno llama dolor óseo a veces puede ser dolor de alguna otra parte del aparato locomotor. Entonces me permití cambiar mi presentación y le puse dolor musculoesquelético, ¿ya? Dentro de las causas de consulta en pediatría de los niños, el dolor es una causa bien frecuente y dentro de ellas el dolor abdominal, el dolor de cabeza o cefalea y el dolor musculoesquelético son las más frecuentes. Hay que saber que el dolor musculoesquelético es una causa importante de pérdida de años vividos, digamos, por discapacidad y que los niños que tienen dolor crónico persistente tienen el riesgo de hacer un dolor crónico cuando son adultos, ¿ya? Independiente de la causa. Entre 10 a 20% de las consultas son por dolor musculoesquelético y esta prevalencia va a aumentar desde la niñez hasta la adolescencia, ¿ya? Y es más frecuente en las mujeres. La mayoría tiene un origen que es benigno, pero es muy importante que nosotros descartemos otras causas que son menos frecuentes, pero son mucho más patológicas. La evaluación se va a hacer como todos los pacientes que nosotros vemos, ¿ya? Con una buena historia clínica, un examen físico. Tenemos que describir qué características tiene este dolor, la forma de inicio, cómo empezó, hace cuánto tiempo tiene el dolor, dónde se localiza. De repente tenemos dolor que son bien localizados, pero otras veces hay dolor que es bastante difuso. ¿Cuáles son los factores que desencadenan este dolor? ¿Con qué me duele? Y también qué factores lo atenúan. ¿Cuándo se me pasa el dolor? ¿Ya? O si no se me pasa. ¿Cómo se comporta esto? Si es en el día cuando tengo mayor actividad, es en la noche cuando estoy en reposo, es en todos los momentos. Y si esto tiene o no tiene repercusión funcional. Puede que yo diga que me duele, pero en realidad los niños yo los veo saltando por todos lados, tienen dolor en la noche y al otro día se levantan como si nada. Entonces, eso hay que establecerlo bien. Es importante saber si hubo o no hubo un traumatismo. Es una de las causas principales de dolor por el que nosotros atendemos a los niños. Igual es importante la presencia o no de fiebre para algunos tipos de diagnóstico y algunos otros síntomas asociados, ¿ya? El examen físico, no nos tenemos que olvidar que nosotros, aparte de traumatólogos, somos médicos, ¿ya? Entonces el examen físico debe ser completo, no tenemos que ir directo al hueso, ¿ya? Tenemos que buscar un examen, como le digo, completo de la cabeza hasta los pies y dentro de ello buscar, por ejemplo, hacer énfasis en algunas alteraciones cutáneas. Si tiene, por ejemplo, petequia, si tiene una equimosis, si tiene un eritema, si tiene calor local, ¿ya? Y lo que es el examen físico neurológico también debe ser exhaustivo. Debemos ver cómo está nuestro niño, su estado general. No es lo mismo ver un niño decaído, que no quiere hacer las cosas, que un niño que está bien activo dentro de la consulta. Si tiene o no tiene fiebre, tomar la temperatura, tomar los signos vitales, no vamos a ser menos traumatólogos por hacer esas cosas, ¿ya? Evaluar la marcha, como decía la doctora Fopiano, desde que entra el paciente uno ya lo puede observar, lo ve con zapatos, después lo hace sacarse los zapatos, lo desviste un poco. Si hay o no ya desde el punto de vista de nuestro examen, si tiene o no tiene puntos dolorosos, tocar las articulaciones, tocar los huesos
y ver si hay alguna parte como importante que necesite mayor estudio. Ver si tenemos o no aumento de volumen, por ejemplo en las articulaciones o en alguna parte específica de los miembros. Cómo es la movilidad articular, si ha tenido o no ha tenido disminución de los rangos y si tiene, por ejemplo, derrame en las articulaciones. Y una vez que ya tengamos establecido, buscar algunos signos específicos, no sé, de rodilla, de columna, qué sé yo. La evaluación, uno lo estudia en el laboratorio o en la imagenología, una vez que ha examinado al paciente y le ha hecho una buena historia. Uno no puede pedir exámenes por pedir exámenes, tiene que ser orientado por mi historia y por mi examen físico. Dentro del laboratorio podemos partir con los exámenes básicos, hemograma, VHS, PCR, buscando quizás alguna alteración del tipo infeccioso o del tipo más que nada inflamatorio. Algunos exámenes bioquímicos, buscar, por ejemplo, pedir la CK para ver si tiene algún problema del tipo muscular. Y si sospecho por la historia, qué sé yo, o por algo en el examen que pueda tener alguna patología reumatológica, también puedo completar ese estudio. Y si es necesario solamente y tengo acceso, puedo hacer también estudio de líquido sinovial, ¿ya? Si tengo un derrame importante, qué sé yo. Lo mismo la imagenología, orientada por mi historia, por mi examen físico. Puedo tomar desde radiografía simple, ecografía, cintigrama óseo, por ejemplo, en los casos en que yo estoy pensando, no sé, una fractura por estrés, por ejemplo, o si estoy pensando en estos cuadros como de osteomielitis recurrente que no son de origen infeccioso. El escáner quizá dejarlo para cuando tenga yo una orientación a través de la radiografía y el examen. Y por último también la resonancia. Aquí les puse algunos signos como de alarma. Aquel dolor que se presenta, por ejemplo, durante el reposo. Aquellos que se presentan con alteraciones de la movilidad articular como rigidez matutina, por ejemplo. Dolor nocturno que no se alivia con analgésico, que va a empeorar, por ejemplo, si yo le hago masajes al niño. Alguna inflamación de la articulación, dolor a la palpación de algún hueso, debilidad muscular, alteraciones en en la evaluación pondoestatural de los niños, si tengo alguna alteración del laboratorio que he pedido, ¿cierto? O aumento de volumen, qué sé yo, eso tiene que darme una señal de que algo más pasa, ¿ya? Ahora, ¿qué causas podemos tener? Los traumatismos, que sin duda son la causa más importante por la que nosotros vemos a los niños, que obviamente no los voy a tocar acá. Las infecciones osteoarticulares, que las va a ver el doctor Chaupele en un ratito más. Algunos síndromes de sobreuso. Algunas patologías propias de la niñez, como las osteocondrosis. Las neoplasias, ya sean benignas o malignas. Y no solamente estoy pensando acá en un tumor óseo, ¿ya? Claro, uno puede tener un dolor en algún huesito, qué sé yo, y descubrir que tiene un tumor localizado en alguno de los huesos largos. Pero lo más importante acá también es sospechar neoplasias que son más sistémicas. Por ejemplo, una leucemia, el 30% de los pacientes se presenta con dolor óseo, ¿ya? Nosotros hemos tenido casos en que los niños no tienen una historia como que sugiera que tengan una patología tan importante, pero o han dejado de caminar o uno le encuentra al examen físico alguna pequeña alteración. Y hemos hecho todo el estudio y han resultado con este tipo de alteración, ¿ya? Entonces es importante ser mal pensado también. Enfermedades del tipo reumatológico, no hay que olvidarse de que pacientes pueden tener historia familiar, y pueden debutar desde chiquitito a veces con artritis reumatoidea y más adelante con lupus, ¿ya? Hay un síndrome que se llama de hipermovilidad articular. Y por último, que es lo último que dejamos, el síndrome de dolor musculoesquelético benigno, que el doctor Fonsalía dijo que no lo nombraron, pero lo vamos a nombrar igual. Bueno, les voy a hablar solo de algunas cosas y cortito.
de los síndromes por sobreuso generalmente se producen por microtraumatismos repetitivos, generalmente en niños con que realizan actividades deportivas. Son aproximadamente el 30% de los niños que tienen dolor articular y puede afectar tanto músculos, tendones, fascias, hueso, cartílago, cualquier parte del aparato locomotor, ¿ya? Y habitualmente son un dolor así como más insidioso dentro de la consulta que nos ha sido difícil de manejar. A veces no se sospecha, entonces no se diagnostica y no se trata. Dentro de esto, como la máxima expresión, son las fracturas por estrés. Estas son lesiones óseas que son por sobreuso, ¿cierto? Y que provocan una solución de continuidad que no necesariamente es visible en la corteza o cortical del hueso. Generalmente se provocan por un desequilibrio entre lo que es la capacidad de remodelarse del hueso y de soportar, digamos, las cargas que se exigen durante el deporte, frente a la como repetitiva exigencia a través del deporte, ¿ya? Factores de riesgo son los deportes de alta competición, sobre todo digamos, en centros en que no necesariamente el entrenador sabe cómo tiene que entrenar. Uno en realidad dice, este centro son, no sé, pues son niñitos que compiten a alto nivel y todo, pero uno se encuentra sorpresa y de repente la persona que los entrena no sabe bien cómo tiene que hacer su entrenamiento, ¿ya? De repente calzado inadecuado, terrenos que no son los adecuados, pacientes obesos, ¿ya? Y la localización más frecuente es en la tibia y los metatarsianos. En el caso de la osteocondrosis, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es una apofisitis y una osteocondrosis. La apofisitis resultan de la tracción, ¿cierto?, de la zona de inserción de algunas porciones tendinosas, y en eso tenemos, por ejemplo, los Slater y lo que llamamos enfermedad de Sever, que en realidad es como un proceso más fisiológico dentro del crecimiento. Y las osteocondrosis, que son cambios degenerativos del núcleo de osificación, que son autolimitadas, y tenemos, por ejemplo, las del hueso navicular, como la de Keller, y la de la cabeza del segundo metatarsiano. En todas partes aparecen, tienen nombres de personas, y no es necesario, digamos, que se las sepan así. Tienen que saber si sospecharla y que existen. En relación al síndrome de hipermovilidad articular, esta es una entidad en que hay hipermovilidad, pero que no está asociada a trastornos extremos del tejido conectivo, como el Dallos, por ejemplo. La sintomatología va a ser porque tenemos un arco de movilidad mayor que el normal. Esto me va a sobreexigir algunas estructuras, sobre todo la cápsula articular y los ligamentos. El patrón es mecánico y en general vamos a tenerlo en las articulaciones de más carga, como son la rodilla, el tobillo, y el 25-50% de estos niños son menores de 10 años. Puede haber aquí antecedentes familiares. Para esto vamos a utilizar los criterios de Bengtsson, y el manejo, digamos, es hacia mejorar la capacidad, ¿cierto?, del esqueleto ante esta hipermovilidad. Y por último, el síndrome de dolor musculoesquelético benigno, o mal llamado dolor de crecimiento, aunque le duela al doctor Fuenzalía, es un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Yo no puedo llegar de buena a primera y decir que los niños tienen este tipo de dolor, aunque lo vea frecuentemente, ¿ya? Se da 10 a 20% más o menos de los niños, y la edad más frecuente de presentación es entre los 2 y los 10 años, ¿ya? No es que sea solamente los más chiquititos. La causa clara es desconocida, pero hay varias teorías que se han digamos, puesto en la mesa. No tiene relación con los periodos de crecimiento rápido ni con el cierre de los cartílagos de crecimiento. Y tenemos las teorías como que hay un cambio de perfusión, hay factores anatómicos mecánicos, se ha pensado si se corrige o no se corrige si yo le pongo al niño plantilla, que tenga relación con un tema de fatiga de lo que es el aparato locomotor, que haya como una predisposición genética
a que esto ocurra. Y lo que está como más actualmente es que se puede relacionar con déficit de vitamina D, que en realidad es un examen que últimamente se está pidiendo a la gente y uno se da cuenta que muchas personas tienen déficit de esta vitamina, sobre todo en las zonas donde tenemos poco sol. Y también factores de tipo psicológico. ¿Cómo se caracteriza este dolor? Es un dolor que es vespertino nocturno. Generalmente los niños no amanecen con este dolor. Es en las extremidades inferiores, generalmente puede ser en la zona anterior de la pierna, en la zona de los gemelos, en la zona poplitea o en los muslos, ¿ya? A veces se ha dado también en las extremidades superiores. Tiene una intensidad variable que depende de la capacidad de tolerancia del niño. Habitualmente es de corta duración, 10 minutos, 30 minutos, pero no más que eso. Generalmente uno le pregunta al papá, ¿y cómo se le pasa? Y se le pasa cuando la mamá les dice, yo le sobo la pierna. En realidad con masaje, le genera calor y también a veces necesita una dosis baja de analgesia, pero no más que eso, ¿ya? No produce alteraciones de las actividades de la vida diaria. El niño tuvo dolor anoche, pero se levantó y jugó y salió sin ningún problema. No deja su juguete, no deja sus cosas. Y el examen clínico es sin alteración. Si yo tengo la más mínima duda, preferible que yo pida algunos exámenes básicos. Para recordar entonces, el dolor musculoesquelético en niños es un motivo de consulta súper frecuente. Lo van a ver mucho en la consulta en el policlínico. Las causas pueden ser múltiples, la mayoría son benignas, pero eso no significa que yo no tengo que hacer todo lo posible por descartar otras alteraciones que son graves. Algunas cosas son muy importantes, ¿ya? Y el diagnóstico se realiza con una buena historia clínica, un examen minucioso y cuando se necesita la realización de algunos exámenes. Y lo más importante es que yo a mi paciente tengo que controlarlo. El control evolutivo es muy importante para descartar o confirmar algún proceso patológico. Gracias.